8:49. ¿Qué sucede, chicos? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces está pactado. Si tres personas sacaron una deuda, seguramente pactaron entre ellos quién se hacía cargo de qué cantidad de la deuda, ¿no? Generalmente es eso. Generalmente se ha de estar a lo que hubiera impactado, a la naturaleza de la obligación o se puede acudir a cualquier medio de prueba para poder comprobar cuál era la intención de las partes que tenían, de modo que puedan compensarse entre ellos lo que abonó por los otros. Es un tema que, bueno, es muy teórico esto, pero bueno, sucede, puede suceder, y para eso están esas previsiones legales. Bueno, efectos de la solidaridad pasiva. Entonces, yo les hablé de los efectos de la solidaridad activa entre los sujetos, y le hablé de la exigibilidad, de los efectos, le hablé de la exigibilidad, lo que no les he hablado es del principio de prevención. El principio de prevención, chicos. Está arreglado ahí en el código. A ver, cuando le hablaba de solidaridad, le estaba haciendo referencia a que cualquiera puede exigir, cualquier acreedor o cualquier deudor. Bien, ¿qué pasa si un acreedor, supongamos que hay 3 deudores, que hay 4 deudores, demanda a 1, a 2, a 3 o a todos? Bien, con la demanda se llama principio de prevención, porque con la demanda los restantes deudores que no han sido demandados no le pueden pagar a los otros acreedores, o la persona que ha sido demandada por ese acreedor, es decir, el deudor que ha sido demandado, tiene, a partir de ahí, de que fue notificado de la demanda, que pagarle solamente al acreedor que lo demandó. No puede pagarle a los otros acreedores. Ahí se produce un remesón en la solidaridad, porque ahí es como decir, a ver, momentito, con esto de que todo le pagamos a todos, le podemos pagar a todos los deudores, a todos los acreedores. No. Cuando ya hay una demanda judicial de por medio, solamente ese deudor se va a librar de la obligación satisfaciendo la prestación al deudor que se la está reclamando en el juicio. Al que le hizo juicio, ahí a ese le tiene que pagar. Eso se llama principio de prevención. Bueno, ahora vamos a ver respecto de la solidaridad pasiva. Solidaridad pasiva. Y vamos a ver si esos efectos, es decir, vamos a ver lo mismo desde el otro lado, ¿no? Desde el polo de vista, desde el punto de vista de los deudores. Y vamos a ver si con respecto a todos los modos extintivos de la obligación y a otras situaciones en particulares, qué es lo que sucede con respecto a los otros del mismo polo. Bien, tenemos ¿a quién los acreedores? Yo le había leído estos 2 artículos que eran iguales, son iguales el uno para el otro. Los acreedores a todos los deudores, salvo prevención, salvo el principio de prevención. ¿Qué pasa cuando hay pago? Lo mismo, chicos. Cuando un deudor viene y dice, no, yo esto lo quiero terminar, lo pagamos, se acabó, se extinguió la obligación, cumplió con el todo, se acabó. Cuando hay pago, cuando hay compensación, cuando se compensan deudas y créditos, la obligación se extingue y se propaga, o sea, lo que sucede, cuando quiero decir se propaga, quiero decir que lo que sucede ahí es como si sucediera simultáneamente en cada uno de los vínculos, en cada uno de esos hilitos verticales que unen acreedor y deudor, es como lo que sucede en uno se replica en cada uno de esos vínculos.
Lo mismo que la transacción idéntica, aprovecha, o sea, hecha por uno aprovecha, salvo, no puede ser opuesta, igual que en el otro caso, no es oponible excepto a quien aprovecha. La insolvencia, ¿qué pasa cuando hay insolvencia? Ahora lo vemos desde el punto de vista del deudor. Supongamos que hay 4 deudores y 2 no tienen nada. No tienen ni dónde caerse muertos, no tienen ni un auto, ni una casa, ni un recibo de sueldo, no tienen nada. Bien, es muy común. Hay mucha gente que no tiene nada dolosamente porque se insolventa para no pagarle a los acreedores de mala fe, y hay mucha gente que los agarra una situación, los deja mal parados en una situación económica, y tienen que cerrar un negocio, cancelan, y bueno, y supongamos había obligaciones a plazo, a ustedes estaban debiendo plata acá 6 meses, y bueno, y acá, de acá 6 meses ya pagó otro acreedor y se quedó sin nada. Ese deudor insolvente, bueno, no pasa nada con respecto a los acreedores, porque si hay justamente una de las funciones que tiene la solidaridad es que en cierto modo es una garantía de los acreedores. Es una garantía en el sentido que pueden cobrar A, B, C o D. O sea que si hay insolvencia no pasa nada. Lo mismo que si hay incumplimiento de la obligación y si hay mora. Lo mismo, no pasa nada. Si hay incumplimiento, no cumple A, cumple B o C. Si hay mora de A, entra en mora B o C y tienen que cumplir todos. Lo mismo con los herederos, si hay muerte. Ya se los expliqué, no se los voy a reiterar. Si hay muerte, los herederos del acreedor pueden cobrarle al deudor, o los herederos del deudor están obligados a pagarle y compartirían el polo hasta que la deuda no se fraccione por partición del sucesorio. Eso es muy complicado, chicos. No me voy a ir mucho ya. Bueno, entonces, respecto de la solidaridad, los efectos de la solidaridad pasiva, es decir, cómo influye desde el punto de vista de los deudores toda esta circunstancia, la exigibilidad, los modos extintivos, el incumplimiento y la mora. Les vuelvo a insistir, para que lo comprendan mejor, agrúpenlo cuando lo estudien en los que expanden efectos por completo, o decir, cuando expanden, se lo vuelvo a decir, expandir los efectos es que influye a los otros hilitos del vínculo, a los otros vínculos, o los que lo hacen de manera relativa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando entre los mismos acreedores, cuando uno recibió el pago, eran 5, y uno recibió todo el pago, 100.000 pesos, pero eran 5? ¿Cómo se las arreglan entre los otros acreedores cuando no hay pacto, cuando no se dejó escrito en el contrato? ¿Cómo se lo arreglan? Bueno, primero hay que estarse a lo que se pactó, como les dije. Segundo, a la fuente de la obligación y a la finalidad, es decir, ¿para qué se constituyó? Es muy difícil. Estos son criterios de interpretación, chicos. Son criterios de interpretación que debe tener en cuenta un juez cuando haya un juicio en el medio, porque un acreedor, recibió todo el dinero y miró para otro lado, se lo guardó y no se lo pagó a los otros acreedores. Y los otros vinieron a decirle, che, te guardaste el dinero, vos cobraste y nos tenés que dar. Bueno, sí, dale. Bueno, ¿cuánto? Bueno, no sé, lo pactado. Bueno, ¿cuánto era lo pactado? 20, 20, 20. Bueno, perfecto. Y si no está lo pactado y le hacen juicio, bueno, ahí tendremos estos criterios para que, si no está claro de la prueba, el juez pueda ir a la fuente, puede ir a la finalidad de las obligaciones, a las relaciones que tenían entre ellos, estudiar de ahí bien qué pasó y sobre la base de eso decidir cuánto le tienen que reintegrar el que cobró a los otros que no cobraron.
Bueno, eso es la acción de contribución. Ahora a ver, vamos a ver cuáles son las defensas comunes, otro título. Las defensas comunes a la solidaridad activa y a la solidaridad pasiva. Chicos, si quieren hacerme una preguntita, vayan escribiéndola, o si queda alguna duda, vayan escribiéndola y se las voy a responder. Bueno, les dije que otro de los títulos es defensas comunes. ¿Qué significa defensa? Defensa es cómo el acreedor puede, ante una acción judicial, puede decir, no, un momentito, ha pasado esto, se va a defender porque tiene un argumento defensivo, ¿sí? ¿Cuáles son esos argumentos defensivos? Bueno, se los puede agrupar en defensas comunes, es decir, que todos los acreedores pueden utilizarla porque son justamente, los implica a todos, y defensas que hay con efectos personales, que la puede imponer uno y no todos los otros deudores, es decir, defensas comunes, defensas personales, y defensas personales que pueden beneficiar a los otros. Entonces, tres tipos de defensa. Defensas comunes, defensas estrictamente personales o subjetivas, y defensas personales con efecto expansivo. Bien, artículo 831, chicos, del Código Civil. Defensas. Estas defensas están vinculadas naturalmente con la obligación y con los sujetos de la obligación. ¿Cuáles son las defensas comunes? Y pago. Si Juan, que era un deudor, pagó, y bueno, y ya vienen los acreedores y le quieren reclamar a Pedro, y Pedro va a decir, no, Pedro, ya pagó Juan, a mí no me lo reclama. Yo, sí, soy deudor, era deudor hasta que pagó Juan. Esa es una defensa común, la pueden poner todos, ¿no? Artículo 831. ¿Sí? Entonces, como va, fantástico, pagó Juan, yo cuando lo demanden a Pedro, de nada, Díaz, cuando lo demanden a Pedro va a decir, no, momentito, ya pagó Juan, así que a mí no me pueden reclamar. La novación, más o menos se la describí, ya lo van a ver en detenimientos o modo distintivo, la novación, la compensación, es cuando usted es acreedor y deudor al mismo tiempo, compensa las deudas. Si, por ejemplo, supongamos, hay 2 acreedores o hay 3 acreedores y 3 deudores. Un acreedor, un deudor, tenía un crédito con un acreedor del 50% del monto total de la deuda. Entonces, compensa, supongamos, que paga, ese acreedor le paga la mitad de la deuda y después no le pueden reclamar a los otros 2 deudores la totalidad, porque ya pagó pagó la mitad de la deuda. Entonces, más allá que esa mitad que la haya pagado, después le reclamen los otros 2 deudores, pero mientras tanto, con respecto a los otros acreedores, la mitad de la deuda está paga, ¿sí? Entonces, es una compensación parcial de la deuda. Esas son defensas comunes, chicos. Hay defensas que son estrictamente personales y que la puede invocar solamente esa parte de ese deudor y no la puede invocar otro. Y tienen que ver con los sujetos en sí. Tienen que ver, por ejemplo, con una nulidad. Supongamos que el tema de la incapacidad, que le hicieron firmar a un incapaz una garantía. Y ese incapaz, después lo demandan al incapaz, y supongamos que son 3 deudores, y él
pide la nulidad de la deuda con respecto a él. Los otros dos, que eran deudores solidarios, no pueden decir, mire, dice, a ver, Antonella, profe, otra consulta, hay defensas personales que se aprovechan de otros interesados. A ver, termino esto y ya les respondo, Lourdes. Le estaba diciendo, en el tema de la nulidad, supongamos que era discapacitado, y al estar discapacitado no puede contraer una obligación civil. Entonces, supongamos que el representante del incapaz se presente en el juicio y dice, mire, esta obligación es nula porque mi representado no estaba en condiciones jurídicas de suscribir un acto jurídico, un contrato. Entonces, no pueden salir los otros dos deudores y decir, ha visto que es incapaz, entonces mi obligación no vale, también es inválida, ¿no? Porque esa defensa es una defensa estrictamente personal, que está establecida en función de la calidad del sujeto y no tiene nada que ver con el vínculo. Entonces, no tiene nada que ver con la matriz de la obligación en sí, con la estructura, sino con el sujeto. Entonces, por eso es personal, estrictamente personal. Y hay, respondiéndole a la respuesta, respondiéndole la pregunta, sí, hay defensas personales que dice que se aprovechan de otros interesados. Sí, en realidad sería que hay defensas personales que proyectan sus efectos expansivos. Por ejemplo, la remisión parcial de la deuda en favor de uno, la renuncia relativa a la solidaridad, por ejemplo, la renuncia relativa, cuando yo renuncio a la solidaridad, yo, acreedor, renuncio, eso es un acto de entrega, de desprendimiento, de abdicación de uno en función de otro acreedor, o de dos. Y bueno, respecto de los que renuncié, esos están favorecidos. Para ello la obligación se transforma en simplemente mancomunada. Para el resto sigue siendo solidaria. O la remisión parcial de la deuda a favor de uno. Por ejemplo, que yo a uno le diga, mire, ¿sabe qué? Si la deuda era de 100, a usted le perdono 20 pesos. Bien, sigue siendo el resto solidario por los 80 restantes. Entonces, en este caso, hay un supuesto de donde el efecto puede trasladarse a las otras partes. La cosa juzgada es un tema interesante, el de la cosa juzgada, y está discutido. Lean el 831, chicos, ahí en las defensas comunes, ahí está arreglado. En el tema de la cosa juzgada está discutido. A ver, ¿qué significa cosa juzgada? Supone que haya un proceso, que un deudor, una gran garantía constitucional, que la van a ver en derecho procesal, en derecho constitucional, se llama el derecho de defensa en juicio. Si a usted no lo pueden hacer responsable por algo donde usted, no lo pueden hacer responsable si usted no ha tenido la posibilidad de defenderse en ese juicio. Entonces, justamente, en la medida que lo pueda favorecer, sí se puede oponer, pero no en la medida que lo perjudique, porque en este caso se considera que el derecho de defensa en juicio resulta trascendente para el deudor, que no se puede ver perjudicado por una sentencia en un juicio donde no fue parte.
en muy poca palabra, es eso. Y esa es la razón de que la cosa juzgada solamente se la puede invocar cuando lo beneficia. Bueno, y también hay muchas otras cuestiones que no vale la pena mencionarlas. Bueno, chicos, una cuestión fundamental, y que yo no sabía si estaba en la unidad 6 y en la unidad 5, es la obligación entre obligaciones divisibles y obligaciones, entre obligaciones indivisibles y obligaciones solidarias. Y la verdad que cuando yo estudiaba en Córdoba, le voy a ser sincero, cuando repasaba esto para darles la clase, yo me acordaba que un gran profesor de Derecho que tuve, y que a lo mejor lo van a ver más de una vez, siempre citaba estas 7 diferencias entre obligaciones, era profesor de obligaciones. Yo lo tuve la mitad del año. Luis Mosé Pané falleció hace poco. Y cuando veo el libro de Pizarro y Vallespino, que han sido alumnos de Mosé Pané, me encuentro con esas 7 diferencias y me causó la verdad que sorpresa que bueno, que todavía con esa claridad sigan exponiendo estos grandes autores y estudiosos del derecho, encontró las mismas diferencias, las 7 diferencias le llamábamos, son las 7 diferencias. Y cuando les conté son 7, digo, qué bárbaro. Bueno, 7, 6, la verdad que no sé. Bueno, primero, imagínense, obligaciones indivisibles. Si hay que entregar 1.000 pesos y son 2 deudores y 2 acreedores, o 2 deudores y un acreedor, bárbaro, 500 y 500, no hay ninguno, se la arreglan. O si son 4, 200 y 200, 250, 250, bien. Pero como ya lo habrán visto en la unidad 5, si es un tractor, si es un auto, si es una casa, si es indivisible legalmente, porque a lo mejor puede ser un terreno que se puede fraccionar, por ejemplo, una finca, se puede fraccionar físicamente, pero no se puede fraccionar legalmente porque es antieconómico. Entonces van a catastro, quieren fraccionar, le dicen, no, mire, ¿sabe qué? No se lo puede fraccionar este inmueble, hasta ahí está llegado el límite legal de fraccionamiento. Entonces, hay muchas, hay estas 6, 7 diferencias y semejanzas que sirven para saber a dónde está parado uno. En la semejanza es que ambas pueden tener pluralidad de sujetos, unidad de objeto y causa, porque puede ser un contrato y un tractor, y pluralidad de vínculos, ¿sí? Eso es una semejanza. Puede darse exactamente lo mismo en una obligación solidaria y en una obligación con objeto indivisible. Lo mismo para la exigibilidad y para el pago, son coincidentes. Usted le puede reclamar el todo, no le va a reclamar medio tractor, le va a reclamar todo el tractor a uno. Y el pago, el que va a pagar va a entregar el tractor, no va a entregar medio tractor y el otro socio del polo le va a entregar medio tractor, no. El objeto no se puede fraccionar, todo lo que tiene que ver a la interrupción de la prescripción, a la suspensión de la prescripción es exactamente igual, propaga los efectos, la novación, el régimen de defensas, que habíamos hablado recién, de las defensas comunes, de las defensas individuales y las defensas individuales que propagan efectos, es igual. Bueno, y entonces, ¿dónde está la diferencia? Bien. En la indivisibilidad del objeto estamos hablando, ¿no? O sea, estamos pensando en el tractor, en el auto, estamos pensando en un inmueble que no se puede dividir. Deriva la imposibilidad de fraccionamiento del objeto, no del vínculo, como en las solidarias, deriva del objeto, con la mirada puesta en la cosa, en la prestación, ¿sí? En las obligaciones indivisibles, el deudor o uno de los deudores debe pagar el todo y no lo debe pagar por el vínculo, lo debe pagar porque no puede pagar una parte. No puede pagar una parte, no puede pagar la mitad del tractor. Si me demandan a mí por el principio de prevención, me demandó a mí, no demandó al otro. ¿Y por qué no lo demandó al otro? Y porque el otro es un insolvente.
Entonces no le va a demandar porque sabe que no se lo va a cobrar al tractor. Nos vendieron, compramos un tractor y pagamos una parte o no lo pagamos y bueno, y mi socio quebró y se es insolvente y me mandan a mí. Y bueno, yo tengo que salir a pagar, no voy a pagar la mitad, voy a pagar todo. ¿Por qué tengo que pagar todo? Y porque no puedo pagar la mitad. Tengo que pagar todo el tractor o devolver el tractor. En caso de innovación, dación en pago y emisión de deuda, no se propagan los efectos en las obligaciones en las obligaciones indivisibles. La mora y los factores de atribución, culpa, dolo, responsabilidad objetiva, propaga efectos en obligaciones solidarias y en las obligaciones indivisibles no propaga los efectos. No propaga los efectos. Bueno, y en la solidaridad, a ver, otra vez entramos al tema en la partición, en las obligaciones simples, en los casos de la solidaridad después de la partición. ¿Se acuerda que les había dicho que era un tema complejo que no quería ingresar? Bueno, se la voy a hacer, insisto nuevamente. Hay un sucesorio, después que se produce la partición, mientras la obligación no se produzca la partición, la obligación es solidaria. Pero en la solidaridad, después de la partición, si la obligación es indivisible, de objeto indivisible, sigue siendo indivisible después de la partición. Yo sé que es complejo, chicos. Si quieren, otro día le hago un gráfico. Para mí es sencillo, pero porque llevo 25 años en esto. Sé que para ustedes es complejo porque estoy metiendo muchas figuras a la vez. Le estoy hablando de solidaridad, le estoy hablando de indivisibilidad, le estoy hablando de sucesorio, le estoy hablando de particiones, y son muchos conceptos juntos para que los puedan entender. Estúdienlo así, cualquier cosa, hacemos una clase de consulta con esta unidad, y si ustedes tienen tiempo y quieren, lo podemos profundizar, les hago un gráfico, les paso un gráfico, si tienen interés, y les explico en qué. A ver. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Discúlpeme, hace un momento, hace como media hora, me sonaba el otro teléfono y por cambiar el auricular al otro teléfono insulté, pero era la persona que me estaba llamando, porque yo estaba concentrada en lo que usted me estaba diciendo y a mí me interrumpe una persona tarada, pero discúlpeme, no es usted. No sabe que usted está en clase, quédese tranquila, Menos mal que no está grabado, qué vergüenza, profesor. Mire, escúcheme, usted lo que acaba de decir, sí, la comparación de las obligaciones solidarias con otras relaciones obligatorias, solidaridad e indivisibilidad, semejanzas, están en la página 833 y 834 de Pizarro Vallespinos. Sí, sé que están ahí, sí. A ver, esto está de toda la vida, las caracterizó a estas obligaciones, como yo le dije. El doctor... Acuérdese, profe, que yo le envié un correo electrónico. Acuérdese. Sí, entonces, usted, si quiere contestarlo ahí haga el gráfico, lo que usted me está diciendo, bueno, para yo después subírselo a los chicos. Nos vendía bien un gráfico. Ustedes saben que sí. Esto está buenísimo, estudiarlo con gráfico. Y sí. Yo recuerdo cuando yo estudié esto, cuando hace 30 años atrás, existían gráficos, no me acuerdo, pero me acuerdo los vínculos, los hilos, todo esto con gráficos, chicos. Y la verdad que se me quedó ahí se me empezó a quedar. Y bueno, son esas buenos profes que hacen que uno pasen los años y todavía recuerde bien. Obviamente que las cosas han cambiado, no existe el internet ni esto, que ni siquiera lo imaginábamos que podía llegar a ser así. Pero bueno, sí, voy a hacer un gráfico, chicos, voy a hacer un gráfico y se los voy a dejar porque por ahí siento impotencia de no ser presencial. Si yo tuviera un pizarrón,
yo esto lo podría graficar y podría dibujarle qué es lo que es la partición de la sucesión, es cuando, como su nombre lo dice, dividirlo y mientras no se haya, y ya que me dieron un minuto de tiempo, yo os digo, mientras no se haya dividido, supongamos, es una casa, se murió los padres, queda para 3 hijos, 2 casas para 3 hijos. Bueno, queda en un estado de división, queda en estado indivisible, eso mientras no se fraccione. ¿Cómo se fraccione? Bueno, siendo 3 casas para 2 casas para 3 hermanos, no se pueden partir, no se pueden dividir 2 casas en 3. La única forma de dividirlo es vendiendo y repartiéndose el dinero. En ese caso se produce la partición. Al producirse la partición por venta privada, por subasta pública, si no están de acuerdo, se subastan, supongamos, son 3 herederos, 2 casas, se juntan 900.000 pesos, bueno, 300.000 pesos para cada uno, listo, eso es la partición. Pero bueno, con gráficos siempre es mejor, chicos. Bueno, quiero pasar al otro tema. Y quédese tranquila que me di cuenta que no me estaba hablando a mí. No sea problema, vi que se puso a mí también me pasa, no sea problema. Lo que pasa es que por privado otra compañera me lo estaba diciendo. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Por favor. Mire, a ver, estas clases de esto generan estas cosas. Yo cuando iba a clase y daba clase, yo llevo de que empezó la facultad dando clase. Y bueno, antes apagaba el celular, ahora no lo apago, lo pongo y el otro día también me sonaba, me puse nervioso hasta que lo puse en silencio. Y bueno, nos tenemos que acostumbrar a estas nuevas formas de relacionarnos. Bueno, espero que esto no me pase el día del final, profe. Bueno, gracias y disculpe, profe. Para nada. Bueno, ahora, chicos, vamos a pasar a una obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes. Bueno, yo les había dicho, y venimos hablando esto del tema de estas obligaciones de sujeto múltiple, cuando hay muchos sujetos. Y muchas veces estas obligaciones de muchos sujetos no son simplemente mancomunadas, hay otras subespecies que se llaman concurrentes y responden a diversidad de causas. Y estas diversidad de causas están establecidas en la ley y a diferencia de las obligaciones solidarias, que son una sola causa, en estas obligaciones hay esta pluralidad. Yo el otro día cuando hablamos de modalidad o cuando hablamos en las obligaciones, cuando hablamos en la clasificación de los sujetos, se las describí sucintamente, ahora me voy a explayar un poquito más. Yo le di el ejemplo típico del accidente de tránsito, del contrato de seguro, donde el que iba y atropella porque va en contramano, porque dobló mal, porque, bueno, en definitiva tuvo la culpa, venía con exceso de velocidad, chocó a otra persona, entonces ese conductor es responsable por culpa frente a la persona que fue embestida, a la víctima. Esa persona, la víctima, es merecedora de un resarcimiento. Esa persona es el acreedor. Ese es el acreedor, la víctima. El responsable es el deudor, el que conducía, pero no solamente el único responsable, también el dueño de la cosa es el responsable. Responde por ser el dueño o el guardián, pero también es responsable el asegurador de ese vehículo. Entonces tenemos 3 responsables con distintas causas. Uno por ser el que provocó el evento dañoso, responde por culpa, responde el dueño por ser el dueño de la cosa, justamente por ser el dueño, el dueño del guardián. Mire, bueno, no quiero adelantar opinión sobre un caso que pasó hace muy poquito el fin de semana, una tragedia, no importa. Sigamos con los ejemplos.
las responsabilidades por actividad riesgosa, enumera el código. Por ejemplo, cualquier hecho que, por ejemplo, si yo tengo una sociedad y trabajo con químicos y contamino, todos son responsables concurrentes en esa cadena por esa actividad riesgosa frente a las víctimas. La responsabilidad de los padres por los hijos, por la actividad de los hijos, son responsabilidades concurrentes. Ahora, si son hijos menores, no responden por culpa, pero bueno, la responsabilidad de los establecimientos educativos privados y estatales y la del docente, autor directo del daño. Hay distintas causas de responsabilidad, no es la misma la causa del que genera el daño, la causa, o sea, del dañador frente a la víctima, de la causa del docente frente a la víctima. Obligaciones concurrentes. El otro día les di el ejemplo de obligaciones de saneamiento, cuando un inmueble es vendido por 2, por 3 o por 4 personas frente a una persona, que se ve que los 4 anteriores enajenantes sucesivos no pudieron cumplirle a esta persona, entonces todos son responsables, pero por causas distintas. Bueno, todas estas, en estos casos hay muchos vínculos, pero no son vínculos que estén unidos por la misma causa, son vínculos unidos por distinta causa, y esto hacen a la autonomía de los vínculos. No hay propagación de efectos acá. Acá no podemos hablar de propagación de efectos. ¿Y qué más me está faltando? Bueno, generalmente la ley es la que estipula cuando hay concurrencia. Hay varios casos de concurrencia, léalo creo que les he dado los principales. Les he dado la actividad principal por el hecho dependiente, y por ejemplo, es el caso de la responsabilidad principal por hecho independiente, el caso de una empresa, por ejemplo, donde responde el dueño de la empresa y responde, por ejemplo, un empleado de la empresa por culpa o negligencia con una máquina, supongamos, con una máquina retroexcavadora, con una cargadora, daña una casa. Bueno, la víctima, ¿quién es? La víctima es el dueño de la casa. Supongamos, pasa una camioneta de la municipalidad o una retroexcavadora de la municipalidad y me rompe el auto a mí. Bien. ¿Quién es el responsable? ¿Es responsable el que lo manejaba? Claro que es responsable el que lo manejaba. ¿Es responsable el dueño de la máquina, supongamos? A lo mejor es una empresa contratista. Sí, es responsable el dueño de la máquina. Bien. Y la municipalidad, y eventualmente puede responder la municipalidad. Habría que ver, puede responder. Ajá. Bien. Todas son causas distintas, ¿sí? Ahí el dependiente, que es el que maneja la máquina, responde conmigo, frente a mí, por el daño que me hicieron a mi propiedad. Yo soy el acreedor y él es deudor respecto a mí, el dueño de la empresa es deudor respecto a mí, la municipalidad eventualmente es deudora respecto a mí. Esas son las principales características de las obligaciones concurrentes. Acá también, a diferencia, o sea, a similitud con las obligaciones solidarias, tenemos la misma pluralidad de vínculos, pero vínculos autónomos, totalmente autónomos uno del otro. Bueno, a ver, y otro de los puntos, bueno, hay una remisión acá en el artículo 852 que establece que las normas relativas a las obligaciones solidarias son aplicables subsidiariamente a las obligaciones concurrentes. Y por último, chicos, para terminar esta unidad, tenemos las
otras obligaciones de sujeto múltiple, que son las obligaciones disyuntivas. Disyuntivas. Ejemplo, artículo 853. 853. Ejemplo, un contrato de seguro. Un contrato de seguro, supongamos que el asegurador es el dueño de una finca, aseguran contra la piedra, que en caso de que caiga piedra entre febrero y marzo deberá pagarle al asegurado, es decir, a los dueños de la finca, y supongamos que los dueños de la finca son 3 dueños, la suma de 100.000 pesos. Entonces todos los meses pagan una prima mensual para, en el caso de que suceda que caiga piedra, van a pagarle 100.000 pesos en el mes de marzo. Bien. Si no cae piedra durante un año, durante 2 años, bien, no pasa nada, no hay contrato no sucede el evento que da lugar al pago de la prima del seguro. Ahora, si cae piedra y viene uno de los deudores y pide que le pague, uno de los acreedores, el seguro paga, inmediatamente, está bien, había 3 beneficiarios designados, pero el seguro le pagó a uno solo. Entonces, 3, en realidad hay un solo vínculo que se genera, y se genera a partir de que el seguro paga, y que le paga a uno solo, ¿sí? No es como los 3 que están obligados desde el inicio, como es la obligación solidaria del título. O, por ejemplo, el depósito bancario. Cuando una cuenta, un depósito, ¿sí? Hay una cuenta de depósito donde hay 3 personas, ¿y qué pasa? Va una indistintamente. Va una persona indistinta, uno de los 3 acreedores, pueden operarla indistintamente a la cuenta, va y saca todo el dinero. Y el banco le deja sacar todo. Bien, esta es una obligación disyuntiva donde en principio parecería que había 3 acreedores, pero en realidad cuando extrajo el dinero quedó perfeccionado el vínculo entre el deudor, que era el banco, y el acreedor, que era el depositante. Entonces, a partir de ahí queda cristalizada la obligación. ¿Y qué dice el artículo 853? Se los voy a leer. Antes de leerlo, como pueden ver, una vez que se paga el seguro, en el ejemplo que le di del banco, en el momento que se cobra el depósito, de lo que estaba del dinero, la obligación, como le dije, se forma de sujeto singular. Entonces, dice el 853. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras que el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. Mientras no demande, es el principio de prevención que yo les había hablado hace rato. Cuando ya demandan, listo, ya queda consolidada el vínculo entre ese acreedor y ese deudor. Mientras no haya demanda, cualquiera. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros obligados. El que pagó, si yo pago, no puedo exigir la contribución o el reembolso de los otros obligados. ¿Está claro, chicos? Bueno, tomen los ejemplos, agarren un ejemplo y denlo en vuelta, llévenlo para acá, pónganle sujeto, sáquenle sujeto, pónganle y manéjense con 2 o 3 figuras y les va a resultar más sencillo para graficárselo a cada una de estas instituciones que, como le digo,
tienen sus vericuetos, tienen sus cosas, y por ahí resulta dificultoso distinguir en un caso u otra. También tiene el 854, chicos, me olvidé que es parte de esta de la disyunción, que dice disyunción activa. Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, el deudor elige cuál de estos realizará el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no es... La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás. Bueno, chicos, les prometo un gráfico, obligaciones disyuntivas antes que sigamos tan el 853, 854 y la aplicación subsidiaria de las reglas de la solidaridad, de las obligaciones simplemente mancomunadas, el artículo 855. Manéjense en estos casos las obligaciones concurrentes, el tema de la causa, manéjense con los casos de hipótesis legales, para que ustedes puedan, en los casos de responsabilidad por los hechos de terceros, en materia de concurrencia, acuérdense el ejemplo del accidente de tránsito, de los establecimientos, de la responsabilidad de los establecimientos educativos, y lo van a sacar mejor y van a poder distinguir mejor cuando se está ante una obligación concurrente, cuando se está ante una obligación solidaria, una obligación disyuntiva o una obligación simplemente mancomunada. Bueno, chicos, espero haberles sido claro. Cualquier cosita me escriben a mi mail. Voy a tratar de esta misma semana confeccionar un gráfico, y bueno, yo se los mando, voy a ver cómo, ustedes me dicen cómo se los puedo mandar, cómo hacerlo, o ya hablaré con el doctor Cáceres para ver cómo se los puedo subir a ustedes, a ver si se los puedo subir ahí en la documentación de la unidad 6. A ver, ahora voy a leer las preguntas, chicos. Sí, esperemos el gráfico. Sí, obvio que se los voy a hacer. No, chicas, no me den las gracias porque me pagan para esto, chicos, ¿saben? Estoy obligado, soy un deudor con ustedes, chicos. Tengo la obligación de darle la mejor clase posible, de ser lo más claro, lo más... Sé que es una materia abstracta, y es una materia que cuando yo ahora lo veo, chicos, les soy sincero, con ya 25 años de experiencia, y digo, la verdad que no recuerdo, como yo me acuerdo que la estudié mucho esta materia, y porque era muy, muy difícil, de las materias más difíciles de la carrera, pero les puedo asegurar que es una de las cosas que más van a utilizar junto al derecho procesal. Entonces, usted sabiendo bien obligaciones, lo van a pasar caminando a contratos, caminando. Le va a dar mucho vocabulario, usted tiene que estudiar muchas cosas de memoria ahora, sin saber bien cuál es el significado. Y ahora lo veo en retrospectiva y digo, la verdad que qué esfuerzo que hacen ustedes para comprender cosas que lo están repitiendo en el aire sin saber qué es lo que están diciendo, ¿no? Y bueno, pero es así, los programas de estudio son así, no puedo hacer mucho para cambiar esto. Así que, bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, cuídense, no salgan, que la situación sanitaria está difícil, y bueno, estamos en contacto, chicos, los voy a ver de nuevo los voy a ver de una manera gráfica, decirle, en la unidad 9, que creo 6, 7, 8, 9, sí, en la unidad 9. Así que, bueno, los dejo. Hasta luego, chicos.